Hola a todos, mi nombre es Daniel Motola Cuba, yo soy oncólogo médico, trabajo en el Hospital Médica Sur y en Cryptex Investigación Clínica y hoy vamos a hablar del tratamiento del carcinoma tiroideo avanzado. Como podemos ver en esta gráfica, realmente la cantidad de pacientes que tienen un cáncer tiroideo avanzado al momento del diagnóstico es menos del 10% de los pacientes. Y los sitios más importantes de metástasis de los pacientes que tienen cáncer de tiroides avanzado es pulmón en alrededor del 50%, hueso en alrededor del 40% y habitualmente la minoría de ellos tienen sitios como metástasis únicas que a lo mejor se pueden resecar y entre el 12 y el 19% de ellos tienen múltiples sitios de metástasis. Carcinoma papilar involucra el 51% de los casos y carcinoma folicular el 49% de los casos. Lo que podemos ver es que ninguno de los dos tipos de tumores tiroideos diferenciados tiene más predilección en presentarse de alguna manera en una etapa metastásica. Sabemos hoy en día que el tratamiento del cáncer de tiroides metastásico primordial cuando apenas es diagnosticado es a base de una ablación por yodo radioactivo. En esta gráfica podemos ver que la tasa de recurrencia de los pacientes que tienen ablación con yodo radioactivo posterior a un tratamiento quirúrgico es realmente muy bajito y está en menos del 10%. Esto nos habla que la cantidad de pacientes que vamos a ver nosotros en consulta para un tratamiento sistémico realmente es muy bajito, pero bueno, son pacientes que vamos a tener en consultorio y que vamos a tener que saber qué es lo que tenemos que hacer con ellos. Para mí, que quede muy claro cuál es la definición de refractariedad a yodo radioactivo es muy importante, ya que con eso nosotros podemos saber qué pacientes podemos tratar con otro tipo de medicamentos. Entonces, para poder definir a estos pacientes son aquellos pacientes que al menos tengan una lesión que no capta tras tratamiento de yodo radioactivo a dosis terapéutica, o aquellos pacientes que tienen una progresión tumoral confirmada por imagen seriada, a pesar de que el tumor esté captando yodo radioactivo. O sea, es un tumor que está captando yodo radioactivo, pero que a pesar de eso sigue creciendo en imágenes seriadas. ¿Cuándo decimos nosotros que ya llegamos a una dosis máxima de yodo radioactivo? Pues es cuando alcanzamos los 600 milicuris de yodo radioactivo. Y esto es muy importante para entender cuáles son los pacientes que deben de seguir intentando darles tratamiento con yodo radioactivo versus los pacientes que van a pasar a un tratamiento sistémico con otro tipo de medicamentos. Ahora, cuando nosotros hablamos del tratamiento de este tipo de enfermedad metastásica, sabemos que existe muchas variabilidades de los tratamientos o de las estrategias de tratamiento que tenemos o que podemos darle a los pacientes. Siempre si tenemos metástasis que se pueden resecar, bueno, pues hay que intentar resecarlas. Si tenemos metástasis que se pueden tratar con radioterapia, por ejemplo, o con embolización, pues vale la pena intentar dejar a los pacientes sin enfermedad y a lo mejor vigilar a estos pacientes, ya que sabemos que son pacientes que van a tener una progresión no tan rápida de la enfermedad y son pacientes que se pueden tratar con cirugía. Sin embargo, cuando ya tenemos pacientes que ya vienen con alto volumen tumoral, que no están respondiendo a yodo radioactivo y que tienen varios sitios distintos de metástasis y que estas metástasis no son resecables, es cuando tenemos que pensar en pasarlos a un tratamiento sistémico. Ahora, desde hace muchos años se utilizaban varios medicamentos citotóxicos para tratar este tipo de padecimientos. Hoy en día, con los nuevos medicamentos de tratamiento molecular dirigido, esto ha cambiado por completo. ¿Qué se utilizaba anteriormente? Pues se utilizaba principalmente doxorubicina y taxanos. Sin embargo, las tasas de respuesta realmente eran muy bajitas y las supervivencias que lograban los pacientes no eran muy altas. Y es por eso que hoy en día los nuevos estudios que se hicieron para ver cuáles eran los medicamentos ideales para el tratamiento del carcinoma tiroideo utilizan al placebo como un comparador a los nuevos medicamentos, ¿no? Y es por eso que tenemos hoy en día dos medicamentos autorizados, el sorafenib y el embatinib, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante.
¿Cuáles son las alteraciones genéticas que pueden tener los pacientes que tienen este tipo de padecimientos? Bueno, va a haber mutaciones BRAF en el 45% de los pacientes con cáncer papilar, menos del 10% de los pacientes con cáncer folicular. Mutaciones RET, 20% de los pacientes con cáncer papilar. Mutaciones RAS, hasta 45% de los pacientes con carcinoma folicular y 10% de los pacientes con carcinoma papilar. Mutaciones en TRK, menos del 10% en papilar, y ahí vemos las demás, ¿no? Que a lo mejor no son tan importantes porque no nos ayudan a tomar una decisión de tratamiento como tal. Entonces, primero vamos a hablar del sorafenib, que fue el primer medicamento autorizado para tratamiento de este tipo de padecimientos, gracias a este estudio, el estudio Decision, donde se incluyeron 417 pacientes con cáncer de tiroides que tenían enfermedad medible, y que se aleatorizaron uno a uno a recibir sorafenib 400 miligramos 2 veces al día vía oral contra placebo. Fíjense cuáles eran los objetivos primarios muy importantes: supervivencia libre de progresión, y ahorita vamos a hablar un poquito de por qué no se utilizó la supervivencia global como un objetivo primario, y objetivos secundarios: tasas de respuesta, supervivencia global y seguridad. Como pueden ver aquí abajo, pues la mayoría de los pacientes era un estudio multinacional. Esto es muy importante. El estudio de sorafenib y el estudio del lenvatinib fueron diferentes en definir los criterios para poder incluir a los pacientes como refractarios a yodo radioactivo. Y esto es de suma importancia porque es una variante muy pequeñita, pero es algo que hay que saber. Los dos dicen que para definir estos criterios tiene que haber una o más lesiones objetivas con ausencia de captación de yodo radioactivo. Otro criterio que es en el que varía uno y otro es que el estudio Decision incluyó a los pacientes que tenían lesiones ávidas con yodo o que progresaron luego de una terapia con yodo radioactivo en los últimos 16 meses, o que progresaron después de 2 tratamientos administrados en no más de 16 meses. En el estudio del lenvatinib, como lo vamos a ver más adelante, lo que pedían ellos era que progresara en 12 meses y no en 16 meses, y eso es lo que puede variar un poquito en el criterio de definición de yodo radioactivo, y ambos estudios hablaban de una actividad de yodo radioactivo de más igual de 600 milicuries. Aquí podemos ver las gráficas de supervivencia libre de progresión, cómo los pacientes que recibieron sorafenib tenían una supervivencia libre de progresión mediana de 10.8 meses contra 5.8 meses, con una disminución del riesgo de progresión del 41%, con una P estadísticamente significativa. Las tasas de respuesta global, que también son diferentes en el estudio Decision en comparación al estudio del lenvatinib, es de 12.2% contra placebo, solo 0.5%. Tasas de control de la enfermedad, 54.1 contra 33.8%. Y tiempo a progresión de 11.1 meses contra 5.7 meses, ¿no? Con una diferencia estadísticamente significativa. Aquí, como podemos ver en la gráfica de supervivencia global, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, y esto se explica a dos cosas. Una es que cáncer de tiroides no es un tumor que progresa muy rápido, entonces la mayoría de los pacientes que entran en una primera línea de tratamiento van a poder recibir una segunda línea de tratamiento. Inclusive si nosotros vigilamos a los pacientes y no les damos nada de tratamiento, el paciente al momento de la progresión va a poder recibir una primera línea en ese caso, ¿no? De hecho, muchos de los estudios que se están haciendo en segunda línea de tratamiento se hacen comparados con placebo también, y la mayoría de estos pacientes, al momento en que progresan al placebo, reciben el medicamento de estudio, y la mayoría de estos pacientes pueden recibir ese medicamento. No es una enfermedad que progrese muy rápido, y como pueden ver aquí, el 71.4% de los pacientes en el brazo de placebo recibieron sorafenib a la progresión, y eso seguramente ayudó a que no hubiera una diferencia importante en la supervivencia global. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes que tienen los pacientes que reciben sorafenib? Bueno, aquí podemos ver efectos adversos graves, 3 a 4, 20% reacción mano-pie, que también es menor en lenvatinib, y hipertensión, que a algunos nos preocupa, es alrededor del
10%. Aquí vemos las gráficas en cascadas, como el 73% de los pacientes tuvieron alguna reducción por RECIST de la enfermedad, o más bien una reducción por tomografía, pero pocos de ellos llegaron al punto de tener respuesta parcial o respuesta completa. Lenvatinib es un medicamento que, como ustedes ya saben, afecta a todas estas vías de señalización. No me interesa mucho repetir eso, simplemente entrar al estudio, el estudio SELECT, que es un estudio fase 3. Es un estudio que incluyó 392 pacientes. Prácticamente los criterios de inclusión son muy similares a los pacientes del estudio de sorafenib. La aleatorización aquí fue 2:1 a recibir lenvatinib. Muy importante, la dosis de lenvatinib que difiere de la dosis que utilizamos para otros tumores, por ejemplo, carcinoma hepatocelular, que es diferente a la que se utiliza en tiroides. Lenvatinib, 24 miligramos vía oral al día contra placebo. El objetivo primario y objetivos secundarios muy similares a lo que se hizo en el estudio de sorafenib. Los criterios de definición de refractariedad a yodo radioactivo, como pueden ver aquí, una o más lesiones objetivas con ausencia de captación de yodo radioactivo, y aquí pacientes con lesiones ávidas que progresaron en 12 meses o antes, luego de una terapia con yodo radioactivo. Aquí es donde difiere un poquito con el estudio de sorafenib, y la dosis acumulada sigue siendo de mayor o igual a 600 milicuris, que es como el número mágico que hay que acordarse muy bien para definir a los pacientes que tienen refractariedad a yodo radioactivo. Aquí vemos la curva de supervivencia libre de progresión. Se logra el objetivo primario, una diferencia importante en la supervivencia libre de progresión, 18.3 meses contra 3.6 meses, con una reducción del riesgo de progresión del 79% y una P estadísticamente significativa. ¿En qué difieren mucho el estudio de sorafenib y el estudio del lenvatinib? El estudio del lenvatinib tuvo respuestas objetivas mucho más altas, 65%, contra 2% en el grupo de placebo, con una P estadísticamente significativa. Se lograron 2% de respuestas completas, 63% de respuestas parciales y una mediana de tiempo para respuesta objetiva de 2 meses aproximadamente, y una mediana de duración de la respuesta que no se alcanzaba al momento del corte y de la determinación de los resultados del estudio. Entonces, acordarse que el lenvatinib tiene tasas de respuesta aparentemente más altas que sorafenib. Y aquí vemos qué es lo que sucede con la supervivencia global. Obviamente ahí vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa, por lo mismo que sucedió en el estudio de sorafenib. 83% de los pacientes que recibieron placebo al momento de la progresión tuvieron oportunidad de recibir lenvatinib, y esto hace que las curvas de supervivencia no se separen, ¿no? Y haya una buena evolución. Aquí vemos la gráfica en cascada de los pacientes que recibieron lenvatinib, y podemos ver que la gran mayoría de ellos tuvieron respuesta de la enfermedad, y la gran mayoría de ellos también tuvieron una respuesta objetiva de la enfermedad, que es lo que difiere mucho a los pacientes que reciben habitualmente o que recibieron sorafenib. Y aquí podemos ver cómo en los pacientes que respondieron a tratamiento con lenvatinib, aquí vemos una actualización del estudio, donde vemos que la mediana de supervivencia libre de progresiones de 19 contra 3.7 meses, con una P estadísticamente significativa, y aquellos pacientes que respondieron, que fueron el 65% de la población, tuvieron una evolución bastante prolongada, con una mediana de 33.1 meses contra 7.9 meses. ¿Cuál es el efecto adverso que más se ve en los pacientes que reciben lenvatinib a comparación de sorafenib? Que esto también difiere bastante en cuestión de los efectos adversos que tienen los pacientes. Sorafenib, acuérdense que el efecto adverso más importante era el síndrome o reacción mano-pie.
y lenvatinib, el efecto adverso más importante es la hipertensión, 42% contra 10% de los pacientes que recibían sorafenib. Por eso es bien importante en estos pacientes hacer una buena vigilancia de la presión arterial para que no vaya a haber alguna complicación. Simplemente les pongo algunos casos de la vida real de pacientes que recibieron inhibidores de tirosinosinasa, en este caso lenvatinib, como un paciente que tenía muchas lesiones a nivel pulmonar, después del primer mes, 2 meses de tratamiento, tuvo una respuesta y esa respuesta se ha mantenido por lo menos durante 2 años y medio, casi, y hasta hoy en día el paciente sigue igual una respuesta bastante importante, que es lo que vemos en los pacientes que reciben lenvatinib. Ahora vamos a hablar un poquito de inmunoterapia en estos pacientes. Acordarse que hoy en día la inmunoterapia está únicamente autorizado en los pacientes que tienen progresión de la enfermedad y que tienen característica de tener inestabilidad microsatelital. Acordarse que la inestabilidad microsatelital se puede medir de 2 formas. Una es por la medición de la deficiencia de las proteínas reparadoras de DNA, que son estas que vemos aquí, estas 4 proteínas, y otra es por medio de una secuenciación de nueva generación. Entonces, ¿qué es lo que nos reportan habitualmente cuando mandamos a hacer inestabilidad microsatelital? Bueno, nos muestran que alguna de las 4 proteínas por inmunohistoquímica no hay expresión y eso nos habla de una alta probabilidad de tener inestabilidad microsatelital. Y en una segunda línea de tratamiento en los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, una opción de tratamientos pudiera ser inmunoterapia con pembrolizumab, ¿no? Aquí vemos, desafortunadamente, dependiendo del tipo de tumor, es la posibilidad de tener inestabilidad microsatelital y realmente la posibilidad en cáncer de tiroides es realmente muy, muy bajita, ¿no? Entonces, no es un esquema que veamos que se utilice de manera muy frecuente. Sin embargo, bueno, hay algunos estudios fase 1B, por ejemplo que se presentó en ASCO del 2016, donde en pacientes con cáncer de tiroides se les daba tratamiento con pembrolizumab y pues tenían una supervivencia global a 6 meses del 100% y una supervivencia libre de progresión a 6 meses de casi el 60%. Cuando tienen inestabilidad microsatelital, podemos tener una buena evolución dándoles tratamiento, por ejemplo, con pembrolizumab, ¿no? En una segunda línea, nunca de primera línea, probablemente en una segunda línea pudiera ser una buena idea porque todavía de primera línea no lo tenemos autorizado o aprobado. Otra opción de tratamiento, cuando tenemos alteraciones en fusiones NTRK, obviamente es larotrectinib. Ustedes ya conocen muy bien cómo funciona este medicamento. Y aquí vemos en el estudio donde se aprobó larotrectinib para los pacientes que tenían fusiones NTRK y que tenían cualquier tipo de tumor. Aquí vemos cómo se incluyeron se incluyeron algunos pacientes con cáncer tiroideo. En total fueron 7 pacientes con cáncer tiroideo y aquí vemos cómo se desglosan estos 7 pacientes. Fueron 7 pacientes, la mayoría de ellos eran tumores papilares, un folicular y un anaplásico. La mayoría de ellos tenían enfermedad medible, únicamente 2 de los pacientes con cáncer papilar no tenían enfermedad medible, probablemente por lesiones a nivel óseo principalmente. Y bueno, la duración de la respuesta fue bastante decente, en un paciente hasta 27 meses, y varios de estos pacientes seguían con el tratamiento con larotrectinib. Únicamente el paciente con tumor anaplásico, pues no siguió con el tratamiento. Sabemos que estos pacientes tienen una evolución bastante no satisfactoria. Y aquí vemos de los pacientes que recibieron larotrectinib y que tenían mutaciones NTRK o fusiones NTRK y que tenían enfermedad medible, pues la mayoría de ellos tuvieron, todos ellos tuvieron respuesta de la enfermedad, ¿no? Inclusive el paciente que tenía enfermedad con tumor anaplásico tuvo respuesta de la enfermedad, que eso es realmente muy raro de ver. Entonces, ¿qué es lo que se presentó en ESMO del 2020? Se presentó este estudio donde incluyeron a pacientes que tenían cáncer de tiroides y que tenían alteraciones o mutaciones en fusiones NTRK. Vean cómo aquí sí incluyeron 28 pacientes, 7 de ellos tenían tumores anaplásicos. La respuesta global de los pacientes que tenían enfermedad diferenciada era de
era del 90% contra 29% de los pacientes que tenían tumores anaplásicos. Respuestas completas en 2 pacientes, perdón, en el 10% de los pacientes, en 2 de ellos. Respuestas parciales en 17 pacientes, 81% de ellos. Y podemos ver que esta estrategia de tratamiento y buscarles fusiones NTRK a los pacientes y darles larotrectinib, pues es una opción de tratamiento. Otros estudios que se presentaron en ASCO de este año, bueno, algunos estudios con combinaciones de lenvatinib y pembrolizumab, por ejemplo, y algunas otras combinaciones de inmunoterapia con ipilimumab y nivolumab, pero para no hacerlos más bolas, hoy en día no tenemos autorizado o aprobado ninguna de estas estrategias para estos pacientes. En ESMO del 2020 se presentó este estudio, es un estudio fase 3 donde se utilizó un inhibidor de tirosinosinasa, también antiangiogénico, apatinib. Principalmente este estudio fue hecho en población de China, donde vemos un beneficio en los pacientes que recibieron apatinib. Todavía no tenemos aprobado este medicamento en nuestros países porque este estudio fue hecho principalmente en China y tuvieron una evolución satisfactoria con una P estadísticamente significativa en los pacientes que recibieron apatinib a comparación de los pacientes que recibieron placebo. Entonces, para no hacerlos bolas y resumir cuál es hoy en día el tratamiento ideal o aprobado para pacientes que tienen cáncer de tiroides avanzado diferenciado, tenemos 2 medicamentos, lenvatinib y sorafenib, son los que se deben de utilizar. Lenvatinib tiene tasas de respuesta del 65% prácticamente, con una supervivencia libre de enfermedad mediana de 18.3 meses. Sorafenib, tasas de respuestas del 12.2%, con una supervivencia libre de enfermedad mediana de 10.8 meses. Y esos son los medicamentos que debemos de utilizar hoy en día. En segundas líneas todavía no tenemos como tal una aprobación de medicamentos. Se están estudiando algunos de ellos, vandetanib, cabozantinib, que son estudios que se están haciendo o que se están comparando contra placebo y habrá que esperar qué opciones tenemos en un futuro. Lo que sí podemos hacer es intentar buscar mutaciones para dar tratamientos moleculares específicos a estos pacientes con las estrategias que ya se platicaron anteriormente. BRAF, NTRK, inestabilidad microsatelital, que nos permitan dar un tratamiento de segunda línea. Ahora, ¿qué hay del cáncer medular de tiroides? El cáncer medular de tiroides sabemos que hasta un 60% de los tumores esporádicos pueden tener mutaciones puntuales en RET. Más o menos el 98% van a tener mutaciones germinales también en RET. Y esto es importante para tomar una decisión de tratamiento, ya que existen hoy en día 2 medicamentos que son específicos para el tratamiento de los pacientes que tienen mutaciones en RET, que también algunos se han utilizado en otros tumores, pero en cáncer de tiroides medular tenemos 2 medicamentos aprobados hoy en día y de elección en los pacientes que tienen cáncer medular de tiroides avanzado con mutaciones RET. Uno es el selpercatinib y otro es el pralsetinib, están difíciles de decir. Gracias a estos 2 estudios fase 2, el estudio Libreto 001 es un estudio fase 2 donde se incluyeron 143 pacientes, se les dio este medicamento, el 73% de ellos tuvieron una respuesta objetiva, 9% tuvieron respuesta completa y una supervivencia libre de progresión a 12 meses del 92%. ¿Cómo se da este medicamento? 120 miligramos 2 veces al día en pacientes que tienen menos de 50 kilogramos de peso, o 160 miligramos 2 veces al día en pacientes que tienen más de 50 kilogramos de peso. El estudio ARROW es también un estudio fase 2, similar, pues incluyó menos pacientes, 12 pacientes, con respuestas objetivas del 75%, una supervivencia, una duración de la respuesta de 14.5 meses, y este medicamento se utiliza a 400 miligramos al día. Hasta donde yo tengo entendido, no tenemos todavía estos 2 medicamentos en nuestro país, pero bueno, hoy en día estos son los medicamentos que deberíamos de dar en pacientes que tienen cáncer medular de tiroides avanzado y que tienen mutaciones a nivel de RET.
Ahora, ¿qué es lo que se hace en aquellos pacientes que no tienen mutaciones RET y que son medicamentos que sí tenemos más disponibles en nuestro país y que también están aprobados para darles en los pacientes que tienen cáncer medular de tiroides avanzado? Bueno, tenemos dos medicamentos, vandetanib y cabozantinib, que como pueden ver también afectan a RET junto con con inhibición de otros receptores. Aquí tenemos dos estudios, el estudio Z, que incluyó 331 pacientes, se aleatorizaron 2 a 1 a recibir vandetanib o placebo. El vandetanib nos dio una supervivencia libre de progresión mediana de 30.5 meses contra 19.3 meses, con respuestas objetivas del 45%. Fíjense cómo las respuestas objetivas son menores a las respuestas que se logran cuando se da un tratamiento específico para RET. Aquí vemos arriba del 70% contra 45 y 28%. Respuestas completas no se lograron. Y supervivencias, aquí vemos en el estudio EXAM de cabozantinib, sí se reportaron en meses, 27 contra 21 meses. Y bueno, eso es importante porque tenemos estas opciones más viables para darles a nuestros pacientes en nuestro país. Si es que no tenemos opción de dar un tratamiento con estos inhibidores para el RET específicos, se puede dar vandetanib o cabozantinib, o si tenemos un paciente con cáncer medular de tiroides y que no tenga mutaciones RET, se pueden utilizar estos dos medicamentos. Y bueno, en cáncer de tiroides anaplásico, en realidad hoy en día no tenemos un estándar de tratamiento de primera línea. Sabemos que estos pacientes realmente van a tener una evolución bastante poco satisfactoria. Estos pacientes tienen un pronóstico bastante malo a corto plazo. Sin embargo, se han intentado ver si algún tratamiento molecular dirigido, haciendo a lo mejor secuenciación de nueva generación o buscando algunas alteraciones muy puntuales como fusiones NTRK por inmunistoquímica, que es algo rápido de hacer, a lo mejor inestabilidad microsatelital para dar pembrolizumab, o en este caso, por ejemplo, este estudio, quiero mostrarles algunas de las mutaciones que se pueden mostrar en pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Y bueno, una mutación que se presenta hasta en el 26% de los pacientes son mutaciones a nivel de BRAF, ¿no? Y gracias a esto es que en el 2017 se presentó este estudio, que es un estudio fase 2, donde a 16 pacientes que tenían cáncer anaplásico de tiroides tenían mutaciones a nivel de BRAF. Se les dio dabrafenib y trametinib, y las tasas de respuesta objetiva en cáncer anaplásico de tiroides pues fueron bastante importantes, 69%, supervivencia libre de progresión a 12 meses del 79%. Sabemos que estos pacientes realmente no llegan a 12 meses de supervivencia. Sin embargo, en los pacientes que se les detectó esta mutación y se les dio el tratamiento combinado, también tuvieron una supervivencia global a 12 meses del 80%, ¿no? Entonces, pudiera ser una opción. Creo que en cáncer anaplásico de tiroides, desde el inicio valdrá la pena buscarle alguna mutación puntual que nos permita dar un tratamiento molecular dirigido y que esto haga que la evolución de estos pacientes sea lo mejor posible, aunque sabemos que son pacientes con muy mal pronóstico de inicio, ¿no? Pues agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.